Hola, sé que muchos de ustedes no me conocen, por eso quiero contarles mi historia desde que nací hasta este tiempo. Antes que nada, quiero que sepan que por muy traumática que parezcan las cosas que les voy a contar, no guardo ningún resentimiento, tampoco ningún rencor. Nací en Bogotá, la capital de Colombia, un 20 de diciembre de 1978. Mi abuelo paterno era una persona demasiado brillante y demasiado inteligente. A pesar de que nunca fue a la universidad, trabajaba como contador y trabajaba como abogado. Cerca al Palacio Presidencial tenía su oficina como abogado y como contador independiente, un sitio demasiado estratégico, diría yo. Manejaba una gran cantidad de clientes, cerca de 500 clientes más o menos. Es más, muchos de sus clientes eran microempresarios, grandes empresarios y personas naturales. Tenía muchos amigos en la presidencia, la alcaldía, la gobernación, en fin, estaba muy bien conectado. En casi todas las entidades públicas y gubernamentales tenía muchísimos amigos de confianza. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Autores y Compositores, Asociación de Intérpretes y Productores, notarías, entidades bancarias, en fin, no era universitario ni estudiado, pero era muy letrado, vivía leyendo y actualizándose, conocía muchas leyes y muchos decretos. Era experto en caligrafía, por lo tanto podía falsificar cualquier firma que él se propusiera falsificar. También tenía amigos en tipografías y litografías, los cuales le ayudaban a falsificar sellos. Teniendo todos estos contactos, todas estas herramientas y todo este talento, era capaz de falsificar cualquier documento, incluso hasta falsificar billetes. La hija menor de mi abuelo era mi madre. Ella era su asistente personal y su secretaria de confianza. Otra de las cosas oscuras que tengo que contarles de mi abuelo es que era un depredador sexual. No respetaba incluso a sus hijas. Siempre que las veía que ya iban creciendo, que estaban adolescentes, accedía carnalmente a ellas. Y mi madre obviamente no fue la excepción. Mi madre y sus hermanas tuvieron que soportar durante mucho tiempo y durante muchos años acosos sexuales por parte de mi abuelo. Por este motivo mi madre nunca logró ver al género masculino como algo confiable. Siempre lo vio como algo abominable. Ustedes entenderán que para nadie es fácil soportar violaciones sexuales, y mucho menos si provienen de su propio padre. Por esta razón mi madre prácticamente era una persona antisocial, por lo tanto para ella no era fácil relacionarse con un ser humano que tuviera testículos, ni siquiera con sus propios hermanos varones. A pesar de su prevención, tenía un amigo desde su infancia. Era de pronto el único hombre capaz de relacionarse con ella. Desgraciadamente este hombre una vez también abusó sexualmente de mi madre, dejándola embarazada. Cuando mi abuelo se enteró de que ella estaba embarazada, no la quiso apoyar, diciéndole que el orgullo de la familia nunca había sido mancillado. Por lo tanto le dio tres opciones. La primera, o abortaba, o se casaba, o se iba de la casa. Mi madre no quería abortar, le daba miedo perder la vida en un aborto. Casarse, eso nunca pasó por su mente, y mucho menos ir a casarse con lo que más detestaba en la vida, que era un hombre. Irse de la casa tampoco era una buena opción para ella, ya que nunca había aprendido a ser independiente. Pero como Dios manda el mal y manda la medicina, en esta parte es donde entra a jugar el papel mi padre. Mi padre trabajaba como mesero en el restaurante donde mi abuelo y mi madre todos los días iban a almorzar. Mi padre siempre se quedaba viéndola a los ojos, muy enamorado. Obviamente, ella siempre esquivaba su mirada. Un día mi abuelo se dio cuenta de lo enamorado que mi padre estaba de mi madre. Por lo tanto, organizó todo para que hubiera un casatorio. Obligó a mi madre a que se casara con un extraño, para completar un hombre. Obviamente que mi abuelo le contó a mi padre que mi madre estaba embarazada, pero que no le habían querido responder por ese embarazo. Mi padre estaba tan enamorado que no le vio problema ninguno. Dijo que si era posible le daba nombres y apellidos a esta criatura. Él haría todo lo que estuviera a su alcance con tal de casarse con mi madre.
El matrimonio, aunque en contra de la voluntad de mi madre, se celebró de todos modos. Mi madre tuvo que casarse con alguien que no amaba, un extraño, un aparecido en su vida, y para completar, un hombre que era lo que más detestaba a ella. En realidad nunca pudieron tener una relación plena, nunca fueron felices el uno con el otro. Cuando mi padre se enteró de que lo que iban a hacer era una niña, fue el hombre más feliz del mundo, ya que siempre había anhelado ser padre de una niña. Cuando la niña nació, le colocó el nombre de mi tía, una hermana de él. Y obviamente la niña llevaría el apellido de mi padre. A pesar de que mi madre siempre veía en esa niña el producto de una violación, entre mi padre y mi madre se encargaron de sacar la niña adelante. Mi padre siempre estuvo insistido para que el matrimonio se consumara. Obviamente que mi madre lo último que querría sería tener relaciones sexuales, y menos con un hombre, y menos con un desconocido, y menos con alguien que no amaba. A mi padre siempre le había gustado consumir bebidas alcohólicas, pero sentir el rechazo de mi madre fue el detonante perfecto para convertirse en un alcohólico. No entiendo cómo ni de qué manera mi padre era capaz de acceder carnalmente a mi madre, puesto que mi madre dormía con un cuchillo debajo de la almohada, y siempre que mi padre le proponía tener relaciones sexuales, lo amenazaba de que lo iba a matar. Lo que sí tengo entendido es que antes de que yo naciera, mi madre logró hacerse 4 abortos, pues para ella era deshonroso traer al mundo algo que venía de lo que más detestaba, un hombre. Así como lo oyen, 4 abortos antes de que yo naciera. Mi madre ya le había tomado confianza a esto de hacerse abortos, pues tenía una amiga que le ayudaba, una amiga enfermera. Dentro de los planes de Dios no estaba mi muerte. Lo que tenía que nacer, nacería. Pienso que la peor noticia que mi madre pudo haber recibido en toda su vida fue que le dijeran, señora, felicitaciones, es un varón. No sé cuántas veces les voy a recordar que mi mamá detestaba todo lo que tuviera que ver con el género masculino. El periodo de gestación iba avanzando y este varoncito que venía en camino ya se movía y daba pataditas. Creo que desde antes de nacer fui muy hiperactivo. Siempre que daba pataditas, mi madre cogía un zapato y se pegaba en el estómago y me decía lo siguiente, 2 puntos. Buena porquería irás a hacer cuando desde ahora estás jodiendo la vida. Nunca he juzgado a mi madre por estas cosas. Nunca la juzgaré. Siempre la he amado. Espero que ustedes tampoco la odien y mucho menos la juzguen. No sabemos si en su lugar hubiésemos hecho algo hasta peor. En realidad, a ella le debo la vida y por eso la amo. Por irónico que parezca, esos gritos y esos golpes que me daba, hoy en día se los tengo que agradecer. Fueron mi estimulación temprana. Gracias a esa estimulación temprana nací con muchos talentos y con muchos dones. Pero si Dios me diera la oportunidad de borrar todo mi pasado y poder volver a nacer, créanme que elegiría de nuevo a mi madre para volver a nacer. Pues a pesar de su maltrato, mi madre me enseñó a ser fuerte. Cuando por fin nací, mi madre nunca se preocupó por atenderme. Nunca me cambió un pañal, nunca me quiso preparar un tetero, ni mucho menos me quiso amamantar. En las ocasiones que me dio leche materna, lo hizo porque era la oportunidad perfecta para que el busto ya no le doliera por el peso de la leche. Cuando yo nací, mi padre trabajaba en una empresa embotelladora de gaseosas. Era uno de los encargados de hacer la publicidad de la empresa de gaseosas. Como dibujante publicitario de la empresa, era bastante diestro con algo llamado aerógrafo. Mi padre, al darse cuenta que mi madre no me cambiaba ni siquiera los pañales y que ya tenía una pañalitis crónica, le reclamó fuertemente a mi madre. Le dijo que se diera cuenta lo quemado que estaba yo en los testículos y toda la cola. La respuesta de mi madre fue la siguiente: lo que necesito es que ojalá se le desaparezcan los testículos. Así nunca le podrá hacer daño a ninguna mujer en el futuro. Mi padre vio la posibilidad de llevarme junto con él al trabajo. Mientras él trabajaba dibujando, podía tenerme ahí cerca de él. Esto le llamó mucho la atención a las mujeres que trabajaban en la empresa de gaseosas. La secretaria, la recepcionista y las de facturación se ofrecieron a ayudar a cuidarme. De esa forma mi padre trabajaría mucho más tranquilo. En poco tiempo mi pañalitis crónica se iba curando, pero ahora surgía un nuevo problema. El problema era que mi padre tenía que llegar a las 8 de la mañana a la empresa y de camino a la casa hasta la empresa
Habían 2 horas, por lo tanto a las 5:30 de la mañana mi madre ya me estaba bañando, pero no me bañaba con cariño ni con cuidado. Me sacaba de mi cuna casi dormido, me desnudaba y me sumergía de cuerpo completo en la alberca. Esto para mí era tan traumático que a pesar de que era un bebé todavía lo recuerdo. Recuerdo muy bien que yo del frío que sentía trataba de tomar la toalla con mis cortos brazos. Esta odisea se repetía todos los días, por eso duré muchos años teniéndole miedo al agua. Con el tiempo desarrollé una enfermedad a los pulmones, alergia respiratoria que también se convertiría en asma. A pesar de los tratamientos para el asma, las noticias no eran muy alentadoras. Por eso el médico dijo que si no me cambiaban de clima, podría morir con una bronconeumonía. Este fue el detonante definitivo para que mi padre y mi madre se separaran. Mis abuelos paternos vivían en la ciudad de Bucaramanga, por eso mi padre vio la posibilidad de llevarme a vivir a Bucaramanga, una ciudad con un clima cálido. Entonces comenzaría una nueva etapa de mi vida, ahora en una ciudad distinta, con un ambiente distinto, con personas distintas, comida distinta, un clima distinto, en fin, todo para mí sería distinto. Mi padre llegó donde mis abuelos diciéndoles que ahora necesitaba cambiar de clima, que por favor me cuidaran un tiempo, 4 meses solamente. En 4 meses él terminaría el trabajo que estaba terminando en Bogotá y regresaría por mí. Muy gustosos y con mucha alegría mis abuelos aceptaron. Si les digo muchas cosas de las cuales me acuerdo, ustedes no me lo van a creer. Es imposible que un niño de 3 años recuerde cosas. Bogotá es una ciudad fría y Bucaramanga es de un clima templado. Para mí el cambio de clima fue algo demasiado drástico. Recuerdo que encontré un recipiente de plástico lleno de agua donde yo cabía perfectamente. De allí no quise salir más o menos en 4 horas. Según me cuentan, duré metido en el agua desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Para mí estas dos personas eran extraños, perfectos extraños. Los miraba como si fueran enemigos, les tenía miedo. Era tan solo un bebé y no podía entender de que eran mis abuelos. En realidad ellos fueron los que me enseñaron a comer, puesto que en Bogotá mi madre solamente me daba yogures, cosas de paquetes y bebidas gaseosas. Fue en Bucaramanga donde conocí por primera vez un ventilador. Cuando lo vi sentí muchísimo miedo, darme cuenta de que algo se movía por sí solo y miraba para todos los lados, para lado y lado. Jamás nadie me había hablado de fantasmas, ni de extraterrestres, ni de demonios, ni de cosas parecidas, pero para mí esto era una experiencia paranormal. Darme cuenta de que algo tenía movimiento propio, darme cuenta que ya no tenía a mis padres y que estaba viviendo con dos personas extrañas, para mí fue demasiado traumático. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera acostumbrarme a mi nueva casa y a mi nuevo entorno, por supuesto. Eso generó una rebeldía en mí, un espíritu rebelde. En son de rebeldía hacía mis necesidades fisiológicas en mi cama. Poco a poco tuve que ir acostumbrándome a estas nuevas personas, a esta nueva comida, a este nuevo clima. Todo para mí era nuevo y todo para mí era impuesto. A pesar de todo lo que les cuento, a quien más extrañaba era a mi madre. Extrañaba jugar con mi hermana, extrañaba los brazos de mi padre y a estos dos viejitos no los quería. Los veía, les levantaba la mano y les sacaba la lengua. Pasaron 4 meses cuando supuestamente mi padre ya tenía que regresar. Pasó un año y tampoco regresó mi padre. Pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Por fin, cuando ya iba a cumplir 7 años, tampoco había regresado. Yo recuerdo que para mí era muy satisfactorio mirar el álbum de fotos donde mi padre aparecía con su vestido de matrimonio, casándose con mi madre. Para mí mi padre era un superhéroe. Era el más grande de todos los hombres, el más fuerte, el más alto. Hasta quería ser como él cuando grande. Para mí era un hombre muy atractivo. Mi padre siempre ha sido muy delgado y su estatura es de 1,63. Sin embargo, para mí era el más fuerte y el más alto. Recuerdo que en el barrio muchos amigos, entre comillas, me criticaban por ser huérfano. Me decían cosas como: usted no tiene mamá, usted no tiene papá, solamente tiene a sus abuelitos, sus abuelos son feos, sus abuelos son viejos. Presumían tener una mamá muy joven, muy bonita, y un papá también muy joven y muy fuerte. Por esta razón solamente jugaba con uno de los niños del barrio. Él tenía 4 años y yo tenía 7 años, pero él nunca me criticó por ser huérfano. Este niño se llamaba Álvaro, y digo se llamaba no porque haya muerto, lo que pasa es que ya no se llama Álvaro. La mamá de él se llama Dioselina.
Dioselina nunca me quiso, tal vez porque era 3 años más grande que el hijo de ella. Cuando estuve próximo a cumplir los 8 años, por fin apareció mi padre. El único que toca la puerta de esa forma es Juan José, exclamó mi abuela. Cuando escuché que tocaron la puerta y mi abuela dijo esto, me levanté de un salto. Corrí hasta la puerta de alegría a recibir a mi padre. Ahí estaba mi padre, vestido de una forma muy elegante, con un vestido de paño y con su corbata. Grité con mucha alegría, papá, papá, es mi papá, es mi papá. Recuerdo que lo abrazaba, lo besaba, lo peinaba, lo olía. Su perfume para mí era un olor fragante. Traía los bolsillos del saco llenos de muchos caramelos y muchas golosinas para mí. Desde que él llegó no quise despegarme ni un segundo de él. Canté, corrí, salté. Esa noche no quise dormir en mi cama. Solamente quería dormir con mi papá, abrazándolo, besándolo, peinándolo, haciéndole muchas preguntas, diciéndole que lo amaba. Por fin había llegado mi héroe. Por fin había llegado ese hombre alto y fuerte que siempre añoré desde la distancia. Ese hombre que aprendí a amar por fotos y por recuerdos. Le dije que nunca más se volviera a separar de mí, que yo siempre estaría a su lado y que esperaba que él también siempre estuviera a mi lado. Mi papá me hacía dibujos. Recuerdo que me gustaba posar para él, para que me dibujara en carboncillo. Yo siempre quería agradarlo, por eso le cantaba canciones a mi padre. Cantándole a mi padre, descubrí que tenía talento para la música. Descubrí que podía cantar de una forma muy bonita. Me gustaba acostarme en el pecho de mi papá para que me contara historias y me cantara canciones. Yo anhelaba tener una voz como la de mi papá cuando creciera. Tal vez por eso la voz de mi papá y la mía son tan idénticas. Siempre quise ser como él, siempre quise imitarlo. Ahora yo era un niño demasiado feliz. Ahora tenía una vida demasiado tranquila. Ahora podía gritarle a los cuatro vientos y a todos mis amigos que ya no era un huérfano como ellos me lo gritaban, que sí tenía un papá y que era muy alto y muy fuerte y muy simpático, y que ese papá era Juan José, mi héroe. A mi modo de ver, ningún niño tenía un papá tan espectacular como el que yo tenía. Yo salía a la calle y aseguraba que ningún hombre dibujaba como mi papá, que ningún hombre cantaba como mi papá y que ningún hombre era tan simpático como mi papá. Aparte de todo, me enteré que había sido cinturón negro en artes marciales bajo la disciplina del Karate-Do. También supe que había dictado artes marciales para el Comando de Policía de Bogotá. Por lo tanto, para mí, ningún hombre era tan fuerte y tan hábil como mi papá. Ahora sí que había empezado a verlo más y más como un héroe. Esa alegría no duró mucho tiempo, puesto que gracias a todos los sufrimientos que mi papá había tenido en la vida, se refugiaba en la cerveza. Era normal verlo en las tiendas tomando cerveza. En ocasiones yo me acercaba y le decía, papá, yo quiero una gaseosa, a mí me gusta la gaseosa. Y él me decía, ¿tienes sed, mijo? Sí, papá, yo quiero una gaseosa. Él me decía, no, señor, los hombres no toman gaseosa, toman cerveza. En ocasiones tenía que tomarme obligado la cerveza que él me ofrecía, porque si la dejaba ahí servida, entonces me decía que cuál era la sed que traía. Mi abuela sufría mucho cada vez que lo veía así. Por esta razón, ella empezó a congregarse en una iglesia evangélica, iglesia a la cual siempre me llevaba. Allá le pedía mucho porque mi papá nunca volviera a tomar. Al poco tiempo mi papá conoció a una mujer de la cual se enamoró. Esta mujer vivía a tan solo 3 casas. Decidieron hacer una vida juntos, como marido y mujer. Lo malo era que mi papá quería que yo le dijera mamá a ella. No, papá, mi mamá se llama Magali y esta señora se llama Dioselina. No, hijo, ella es su mamá y ese niño es su hermano, Juan José. Papá, él no se llama Juan José, él se llama Álvaro y juega todos los días conmigo. Él no es mi hermano, es mi amigo. Mi padre me exigió que nunca más volviera a decirle Álvaro, que él en realidad se llamaba Juan José. Así tuve que aceptar las cosas, tal y como mi papá me las decía. Al poco tiempo, mi papá me dijo que tenía que irme a vivir con ellos, con Dioselina y con Juan José. Ahora tenía que vivir en una nueva casa,
con nuevas personas. Tenía que compartir mi cama con Juan José, cumplir unas nuevas reglas, en fin, mi vida había dado un vuelco, un giro de 360 grados. Juan José, el anterior Álvaro, no había sido bautizado nunca, y yo tampoco. Por lo tanto, mi padre preparó todo para que el mismo día Juan José se bautizara junto conmigo. También debería empezar mi vida escolar. Y fue cuando me matricularon en la escuela del barrio. Era una escuela muy grande, pero también era una escuela demasiado disciplinada. En esa escuela tenían por costumbre castigar a los alumnos con reglas. Era normal que nos pegaran en la mano con reglas de madera. Recuerdo que a la hora del descanso, Dioselina me llevaba frutas para que comiera en el descanso. Nunca me adapté a que me pegaran con reglas en la mano. Por eso me había convertido en un niño demasiado rebelde, demasiado indisciplinado, y no estudiaba, obtenía malas calificaciones en ocasiones. Primero y segundo primaria los cursé en esa escuela, pero cuando iba a pasar a tercero primaria, ningún profesor quiso recibirme. Dijeron que para mí no había cupo en esa escuela y que por favor me llevaran lo más pronto posible a un psicólogo, que yo tenía problemas mentales. Cerca donde yo vivía estaba el hospital psiquiátrico de la ciudad. Mi abuela buscó ayuda psicológica para mí en ese hospital psiquiátrico. No sé si fue buena suerte o fue mala suerte, pero en ese entonces no habían psicólogos disponibles. Lo único que había disponible era el psiquiatra. Lo que les voy a contar de este psiquiatra lo cuento con mucha alegría. El psiquiatra pidió 5 días de lunes a viernes conmigo. Estuve durante 5 días en su consultorio, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Él hacía que yo dibujara, que le cantara canciones, que le contara todo lo que quisiera contarle. Me ponía a hacer actividades motrices, ejercicio, me pedía que compusiera canciones, que inventara cuentos, que bailara, que declamara poesías, actividades didácticas, juegos de mesa, en fin, todo lo posible para poder analizar a fondo mi actividad motora, mi forma de pensar y relacionarme con los demás. Ordenó que se me practicara un TAC de órbita y un electroencefalograma. El día viernes ya estaba triste porque tenía que terminar el tratamiento con él y nunca más lo volvería a ver. Cuando llamó a mi abuela, ella le preguntó que qué era lo que me pasaba, que si era que estaba loco, que por qué era tan indisciplinado, que por qué era tan rebelde. El psiquiatra le dijo que yo no estaba loco, que no me faltaba ningún tornillo, que lo único que me faltaba era mucho amor y mucha disciplina, que por el contrario, había analizado en mí a alguien lleno de muchos talentos y muchos dones. Señora, ¿sabía usted que su nieto es capaz de dibujar y escribir con las dos manos? ¿Sabía usted que él canta muy bonito y es capaz de componer canciones? ¿Sabía que tiene talento para la poesía? Mi abuela le respondió, ah, sí, eso sí lo sabía. Tiene las de Cantinflas. La que no se las sabe se las inventa. Por ejemplo, él inventa de que se acuerda de todo lo que vivía en Bogotá cuando era un bebé y hasta describe la casa. Pero señora, es porque él de verdad se acuerda. Imposible, doctor. Él solamente tenía 6 meses. Señora, pero él recibió estimulación temprana. Cuando estaba en el vientre de su madre, ella se pegaba, en el vientre se pegaba, además lo gritaba, y esto hizo que fuera una estimulación temprana. O sea, doctor, que perdí mi tiempo trayéndolo. ¿Quiere decir que él no es ningún chiflado? Señora, no sé quién le haya dicho que él es un chiflado, pero por el contrario, es un niño lleno de muchos talentos. Si está tan lleno de talentos, entonces ¿por qué no estudia? Entonces ¿por qué no hace caso? ¿Por qué es tan indisciplinado? En la escuela no lo quieren recibir para tercero primaria. Señora, él es así porque le falta mucho amor. Ah, no, pues, estoy hecha. Ahora la que está mal soy yo y él está perfecto. Señora, lo único que le recomiendo es que le dé mucho amor y mano dura de vez en cuando. También le hace falta disciplina. Mi familia nunca fue muy expresiva que digamos, pero sí eran muy disciplinados. Por lo tanto, la disciplina nunca me faltó. Lo bueno de todo esto es que me cambiaron de escuela y ya no estaba en una escuela donde castigaban con reglas de madera. Ahora estaba en una escuela donde habían unas profesoras demasiado amorosas, demasiado consentidoras y me apoyaban mucho en todo lo que yo emprendía. Si se han podido dar cuenta en todo el transcurso de la historia, mi voz ha tenido cambios dependiendo del estado de ánimo. Hablar de esta escuela me provoca muchísima alegría. Recuerdo con muchísimo cariño sobre todo a dos de las profesoras, la profesora Rosa y la profesora Elsa. En esta escuela siempre obtenía muy buenas notas
Era uno de los alumnos destacados de la primaria. Además, todos los meses recibía la condecoración de la bandera. Para las izadas de bandera me gustaba aportar algo culturalmente hablando. Cuando no organizaba un musidrama, entonces sencillamente cantaba alguna canción o también hacía alguna obra de teatro. Recuerdo esta escuela pero con muchísimo cariño. Fue allí donde terminé mi primaria. En quinto grado, cuando ya iba terminando la primaria, me enfermé de hepatitis. Normalmente la hepatitis tiene que darnos cuando estamos en la primaria, pero la hepatitis solamente dura una semana. A mí me duró 4 meses. Después de 4 meses de estar en la casa con la hepatitis, regresé a la escuela preguntando cómo hacía para poder adelantarme. La profesora Elsa me respondió que era casi imposible que yo pasara el año, a no ser de que yo me adelantara en todas las tareas, copiara todo lo que no había copiado en esos 4 meses, presentara los previos, en fin, me aseguró que me borraría las fallas de asistencia donde yo pudiera adelantarme con todos mis cuadernos previos y trabajos, pero siempre me repetía que lo mejor era que volviera a cursar de nuevo el mismo año. Yo me ocupé en el reto y quise comenzar a adelantarme cuaderno por cuaderno. Uno de mis compañeros que también era muy brillante y muy sobresaliente con sus notas era Páez. Un día le dije a Páez que me prestara el cuaderno de matemáticas para yo poder adelantarme. Mientras que adelantaba ese cuaderno, también iba adquiriendo los conocimientos de esas clases. Y obviamente era más fácil para mí presentar algún previo. Así lo hice con todos los cuadernos: matemática, español, religión, sociales, biología. Con cada cuaderno me daban casi las 2 de la mañana, a veces las 3 de la mañana. Al siguiente día de adelantar cada cuaderno, presentaba previos orales, previos escritos, presentaba tareas y presentaba todos los trabajos que habían dejado. Todo el tiempo que perdí por estar enfermo, que fueron 4 meses, lo adelanté en 5 días: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Un día por cada materia que tenía que adelantar. Mis profesoras estaban realmente sorprendidas por la disciplina, por el empeño que había puesto en adelantarme. En todo era excelente. En ese entonces se calificaba con excelente, bueno, aceptable e insuficiente, y todas mis notas habían sido excelentes. Como lo prometido era deuda, me borraron todas las fallas que yo tenía por inasistencia de los 4 meses. Eso significaba que ya había culminado con la primaria, que ya había podido pasar con todo el éxito mi último grado de primaria, quinto primaria. Ahora me pertenecía pensar en el bachillerato, entrar a ser primero bachillerato. Mi sueño siempre había sido pertenecer a una banda marcial, y el colegio que tenía una banda marcial era el colegio de Salesianos. Pero no era una tarea fácil entrar al Salesianos. Primero había que pasar un examen de admisión. El examen de admisión más difícil lo tenía el Salesianos, después era el tecnológico, y el más fácil, relativamente hablando, era el del INEN. Por tratarse de que yo acababa de adquirir los conocimientos de esos 4 meses, me fue muy fácil presentar el examen de admisión en el Salesianos. Cuando supe que había pasado el examen de admisión del Salesianos, grité de alegría, bailé, corrí. En mi mente estaba que ya podía colocarme el uniforme del Salesianos y que ya podía pertenecer a esa banda marcial. Cuando ya todo estaba listo para entrar a los Salesianos, ocurrió algo que no me gustó para nada. La profesora de la escuela le habló a mi abuela diciéndole algo. Le dijo que era prudente que yo volviera a repetir el quinto grado para que por fin pudiera hacer un sexto bien hecho, y que si no estaba bien preparado desde quinto primaria podía perder el sexto grado. Mi abuela estuvo totalmente de acuerdo con la profesora y planearon todo para que yo volviera a matricularme en quinto primaria. Ah, ¿cómo les parece? Para mí esto fue el acabose. Yo sentía como si no hubiera valido la pena todo el sacrificio que hice. Yo sabía que la profesora me quería de nuevo ahí en la escuela por todo lo que yo hacía, pues yo era quien sacaba adelante todas las izadas de bandera. Yo era menor de edad y ellos eran los adultos, así que ellos decidieron lo que tenía que pasar. De nuevo tuve que volver a empezar a hacer quinto de primaria. Qué pereza volver atrás. La primera vez que hice quinto, todas mis notas estaban sobre excelente, y cuando terminé el segundo quinto, mis notas quedaron en bueno. De todos modos volví a aprobar el quinto, pero ya no con la misma calidad de notas. Es más, volví a presentar el examen de admisión en el Salesianos y no lo pude pasar. Lo presenté en el tecnológico y tampoco lo pude pasar. La única opción que me quedaba era el INEM,
Lo más fácil de pasar era el INEM y tampoco lo pude pasar. Obviamente, en la casa me castigarían drásticamente, como solían hacerlo de costumbre. Me dijeron que los había decepcionado y que ahora tendrían que pagarme un colegio privado. Ahora me castigaban y me señalaban, pero cuando el año pasado logré absolutamente todo, nunca me felicitaron. Comencé a estudiar el primero bachillerato en un colegio privado, no muy costoso, pero al fin y al cabo habría que pagar. Para sorpresa de todos, incluso para sorpresa mía, no pude pasar el primer año de bachillerato. Me había convertido en un estudiante muy perezoso y muy mediocre. Tenía 11 años y tenía mi primera experiencia con una novia. Además, mi abuelo había muerto hacía poco tiempo. Me concentré más en mi novia y también en extrañar a mi abuelo. Para resumirles la historia, perdí el primer grado de bachillerato 3 veces. Supuestamente volver a repetir el quinto grado haría que yo hiciera un primero bachillerato muy bien logrado. Y eso no fue lo que pasó. Por lo tanto, mi padre decidió que si no servía para estudiar, tendría que irme a trabajar junto con él. Frases como usted no sirve para nada, usted no hace nada bien, el maltrato físico constante y el cansancio del trabajo, poco a poco me iban convirtiendo en un adolescente demasiado rebelde. En el trabajo hacía las cosas de mala manera para que nunca más me pidieran que las hiciera. En vez de convertirme en una ayuda en el trabajo para mi padre, me había convertido en una carga. Causaba muchos estragos, y esto se veía reflejado en pérdidas para mi padre. Mi padre vio de nuevo la opción de ponerme a estudiar. Esta vez un político amigo de mi padre me ayudaría a entrar a estudiar a un programa de reinsertados de la guerrilla. Así que a los 15 años entré a estudiar con reinsertados de la guerrilla, gente adulta. Para mí, en vez de estudiar, fue más fácil enamorarme de una exguerrillera. Si aprovechaba esa oportunidad, podría entrar a la universidad gratuitamente también, pero obviamente que en mis planes no estaba estudiar. Ya le había cogido pereza a estudiar. No quería estudiar. Ya odiaba el estudio. No quería esforzarme. Al fin y al cabo, cuando me esforcé, nunca me lo valoraron. De nuevo tuve que volver a trabajar con mi papá, y esta vez por 2 años consecutivos. Siempre habían discusiones con mi padre por mi forma de trabajar. El trabajo de mi padre no me llamaba la atención. Solamente soñaba con convertirme en un cantante. Quería llegar a la televisión y que algún día mi madre me viera cantando en televisión. Para mí esa era la mejor forma de que mi madre me conociera, ya que toda la vida la había anhelado conocer y nunca había podido. Siempre me habían negado el contacto con mi madre. Un día en un centro comercial me di cuenta que habían directorios telefónicos de cada ciudad. Me apresuré a buscar el directorio telefónico de Bogotá para encontrar el teléfono y la dirección de mi madre. De esa forma pude encontrar la dirección y el teléfono de mi madre. Para mí esto era un avance muy significativo. Algo me decía que estaba muy cerca de contactarme con mi madre. Ahorraba dinero para poder hacer llamadas nacionales. En ese entonces no era posible hacer llamadas de larga distancia desde el teléfono de la casa, así que tenía que hacer las llamadas desde la empresa de telecomunicaciones nacionales, en una cabina. Cada minuto a larga distancia me costaba 500 pesos, por eso ahorraba siempre dinero. La primer llamada que le hice a mi madre fue una decepción completa, puesto que la voz de mi padre y la voz mía por teléfono eran exactamente iguales. Mi madre lo que hizo fue colgarme, creyendo que estaba hablando con mi padre. Ella no quería saber nunca nada más de él. Posteriormente tuve que volver a llamarla hasta en 5 veces, hasta que por fin pude convencerla de que hablaba con el hijo. De aquí en adelante viene la parte bonita de la vida mía. Mi madre y yo comenzamos a hablar muy seguidamente. Nos escribíamos cartas, nos enviábamos fotos, aunque en algunas ocasiones se avergonzaba y me pedía que la disculpara por no haber sido la mejor de las madres. Yo siempre le hacía hincapié de que no tenía que perdonarle absolutamente nada, que yo solamente la había extrañado, había anhelado conocerla, que siempre la había amado. Siempre le hacía hincapié de que todo estaba totalmente saldado, todo estaba perdonado. No tenía nada de qué juzgarla. Es más, no sabía si yo en la misma situación de ella hubiese hecho algo hasta peor. Ya tenía contacto con mi madre por medio de cartas, por medio de llamadas, pero yo no descansaría hasta tenerla enfrente, hasta poderla ver, darle un abrazo, darle un beso, alzarla, mimarla, besarla. En fin, en ese momento de mi vida solamente perseguía dos ideales:
El uno era conocer a mi madre y el otro era ser un cantante. Lo que no sabía era que un acontecimiento desencadenaba otro acontecimiento, pues mi madre me trajo tanta suerte que recibí una noticia espectacular en los próximos días. Alguien del barrio estaba formando un grupo musical, necesitaba un cantante y quería que ese cantante fuera yo. Recuerdo que nuestra primer serenata fue un 21 de febrero de 1996. Fue la primera vez que salí con un micrófono, con unas cabinas y con un grupo musical. Esa primer serenata era para la madre del dueño del grupo, la señora Matilde. Recuerdo que iba demasiado nervioso. Habían muchas canciones que no me había aprendido y tenía que ir cantando e ir leyéndolas. En esa serenata yo tenía muchas emociones encontradas. Solamente pensaba en que por fin mi sueño se estaba cumpliendo, pero también llevaba un acumulado de miedo y de miedo porque no me sabía las canciones. No quería quedar mal. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La señora Matilde se desmayó de la emoción al darse cuenta que su hijo por fin le traía una serenata. No era un hijo muy expresivo con su madre, y para ella una serenata de su hijo, Dios mío, era algo espectacular. Se desmayó de la emoción. Cuando ella se desmayó, todo el mundo hizo el escándalo. Pues para mí fue muy chévere, porque ya estaba más relajado, nadie me estaría prestando atención a mí, todo estaría centrado en doña Matilde, en su desmayo. Pude cantar con más relajación. Después doña Matilde despertó de su desmayo y pudo disfrutar de la serenata, y yo pude cantar la serenata con mucha más confianza. El 21 de febrero de 1996. No lo olvido jamás, no lo olvido nunca. Fue la primera vez que yo trabajé y me gané algún dinero cantando, con el sueño que yo tenía de ser cantante. En poco tiempo nos salieron más serenatas y más serenatas. El grupo cada vez perfeccionaba mejor sus actividades musicales. Todos íbamos mejorando con el tiempo. Un golpe de suerte permitió que a Colombia había llegado una nueva cerveza, haciendo una nueva campaña publicitaria, donde necesitarían grupos musicales, artistas, orquestas, en fin, nuestro grupo pudo firmar un contrato con esta nueva empresa cervecera. Nos llevaron por distintas partes del departamento de Santander, aunque al principio para probarnos solamente nos daban contratos de tiendas y de cantinas de la ciudad. Tiendas y cantinas solamente hicimos un mes, mientras se daban cuenta que tanta acogida tenía el grupo. Cuando se dieron cuenta de que el grupo tenía talento y tenía madera para salir adelante, entonces empezaron a mandarnos a ferias de pueblos, ferias patronales. Poco a poco empecé a recibir felicitaciones de los amigos, de los familiares, pero también comentarios tales como: usted se la gana cantando, tan chévere. Pero no, no era tan chévere como muchas personas lo pensaban. No me la ganaba solamente cantando. En el grupo musical había que preparar muchas cosas. Casi todos los días teníamos que hacer ensayos. Cuando no se hacían ensayos de coros, se hacían ensayos de coreografía, se hacían ensayos de percusión, se hacían ensayos de armonía. De muchas cosas había que hacer ensayo. Queríamos ser un grupo perfecto. Salir con el grupo y hacer un viaje tampoco era algo fácil. Primero teníamos que alzar equipos pesados para llevarlos a la camioneta. No viajábamos en bus, ni mucho menos en avión como hoy en día. Viajábamos en una camioneta, Loop 2300. Después de que habíamos llenado esta camioneta con los equipos, empezábamos los viajes por carreteras destapadas, a la lluvia, al sol, y en la parte de atrás de la camioneta, en el platón. Cuando por fin llegábamos a la población donde teníamos que cantar, entonces teníamos que olvidarnos de que veníamos cansados del viaje y empezar a descargar los equipos, subirlos a la tarima. Cuando ya la tarima estaba completa con instrumentos y con equipos, ahora sí podíamos buscar alguna casa donde pudiéramos bañarnos. Por cierto, teníamos que bañarnos y vestirnos lo más pronto posible, pues ya era de noche y empezaría la feria. El grupo musical estaría en tarima desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la mañana. Pero esta era la parte fácil de nuestro trabajo.
Estar en la tarima era lo realmente chistoso, relajante y lo realmente suave. La parte cruel de nuestro trabajo siempre estaba antes de subir a la tarima y después de bajar de la tarima. Después de culminar cada evento, teníamos que tomar los equipos desde la tarima y volverlos a cargar a la camioneta, sin importar que estuviéramos cansados, sin importar que estuviéramos trasnochados, en fin. Todos teníamos que hacerlo. En ese entonces no habían empresas que alquilaran sonido. Cada grupo musical tenía que llevar su sonido y sus instrumentos. Hoy en día la función del músico es mucho más fácil, pues cada alcalde contrata una empresa de logística que les lleva el sonido. Estando en este grupo musical, tomé la decisión de irme de la casa. Ya ganaba lo suficiente para pagar arriendo, arreglo de ropa, comida, todo lo que necesitaba. Y hasta me quedaba plata para poder invitar a la novia al cine. Enamorarme de la plata y enamorarme de la actividad como cantante hizo que yo me olvidara del estudio. Mi sueño siempre había sido ser cantante y ahora estaba cantando en una tarima, bajo un escenario y estaba ganando dinero. Tenía una vida independiente, tenía la vida que yo quería. En este grupo musical duré 7 años hasta que por fin me sonó una nueva propuesta. Esa nueva propuesta era pertenecer a una nueva orquesta. Alberto, un viejo amigo, acababa de llegar de Medellín. En Medellín trabajó como productor de una disquera y ahora quería de nuevo regresar a la ciudad de Bucaramanga, pero formar una orquesta propia. Ahora yo soñaba con la posibilidad de pertenecer a una orquesta grande, ya no un grupo musical, una orquesta completa. Cuando comencé a trabajar en esta orquesta, también salieron muchas propuestas para muchas otras orquestas. Mi trabajo como cantante ya no era tan sacrificado, ya no tenía que cargar equipos, ya no tenía que subir equipos a una tarima, ya no tenía que viajar en una camioneta, ahora viajaba en bus. Pronto pude viajar a Bogotá, conocer a mi mamá, conocer a mi hermana. Pronto pude conocer muchas partes del país. También pude viajar a otras partes del mundo. Pude viajar a China, pude viajar a Europa, pude viajar a Rusia, pude viajar a Estados Unidos, a muchas partes del mundo. Pude tener una esposa, pude tener un hijo. Hoy en día soy separado, desde el año 2015 soy separado, pero he tenido la dicha y la fortuna que muchos hombres ni siquiera con el dinero que tienen han podido darse. Gracias a la música he podido conocer muchos lugares, muchos países, muchos personajes importantes. He podido sentarme en lugares elegantes a degustar de platos exóticos. La música es lo mío porque trabajo en algo que me gusta hacer. Aparte de todo, me pagan para que lo haga. He reído muchas veces, he llorado también muchas otras veces. He visto llegar a mi vida muchas personas y también he visto morir muchas personas en mi vida. Nunca le hago daño a nadie. A todo el que puedo lo ayudo, si puedo ayudarlo. Como bien, duermo bien, no me preocupo por nada y mi vida hoy en día es cómoda. Dicen que cada quien es arquitecto de su propio destino y víctima de su propio invento, pues esta fue la ruta que yo escogí, este fue el camino que escogí. Aparte de mi actividad musical, también tengo actividades como masajista y esto es algo que también me gusta hacer. Quise contarles en este video de casi 50 minutos a grandes rasgos cómo ha sido mi vida desde antes de nacer hasta el día de hoy y espero que las oportunidades se presenten para que yo pueda compartirles muchas de mis experiencias y muchos de los conocimientos que he adquirido durante mi vida. Espero compartirles muchas opiniones y brindarles muchísima ayuda por medio de este canal. Para ustedes siempre seré Camilo Sam, un amigo más.